Las opciones eran tres posibles: el ejido de Sitpach, de Yaxucul y el de Chablecal, que era gente que estaba dispuesta a vender, que de hecho estaba vendiendo sus tierras, y los inversionistas al fin de cuentas se decidieron por las tierras de Chablecal. Y los dueños originales de esta tierra eran del ejido de Chablecal. Los inversionistas necesitaban tierras cerca de Mérida, con terreno amplio, grande, y que habían estado en pláticas con varias personas y no habían podido juntar todas estas tierras. Por eso, por ser un proyecto importante para el Estado, se acercan a la COUSEI, se acercan al gobierno del Estado a pedir apoyo para conseguir estas tierras. Ahí empezamos a trabajar, les mostramos las opciones donde hay terrenos grandes que podrían servir para esto. Ellos definen que sea Chablecal. El gobierno del Estado entra como un apoyo. Estos inversionistas, y es un punto clave en este caso, no querían la tierra para especular, la querían para construir un proyecto en el cual ya tenían contratos o ya tenían apalabrado la construcción de un campo de golf, el contrato con Jack Nicklaus para el diseño de este campo, y para el gobierno del Estado también era un proyecto importante, porque si algo necesitábamos era darle más cosas que hacer al turista, más cosas que hacer al visitante a Yucatán, y un campo de golf de calidad mundial era muy importante. Por eso teníamos que apoyarlo. Legalmente no era necesaria la intervención de la COUSEI. Ellos podían haber comprado, como estaban haciendo muchos otros en el ejido de Chablecal u otros ejidos que se está realizando estas ventas, estas compras, pero decidieron que para darle certeza, paradójicamente para darle certeza, que entrara el gobierno del Estado para demostrar que todo estaba claro, para darle confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros que iban a poner su dinero, que iban a comprar tierras en este proyecto tan importante para Yucatán. Vale la pena señalar este punto. Los inversionistas pudieron haberse acercado al ejido o a cualquier otro propietario, pero ellos necesitaban una extensión de tierra, necesitaban certeza jurídica por el tipo de inversiones, de las grandes inversiones que se iban a hacer allá, y por eso recurrieron al gobierno del Estado. Al principio, de hecho, nos pidieron que le vendiéramos más barata la tierra, que el gobierno diera un subsidio, y fuimos muy claros en ese aspecto. Un proyecto de este tipo, aunque importante para el desarrollo del Estado de Yucatán, uno de los más importantes en la historia de Yucatán, no se podía subsidiar por el tipo de viviendas que se iban a construir allá, por ser un proyecto económicamente redituable, pero que sí el gobierno podía apoyar de otras formas, dándole certeza, dando facilidades, buscando que se realizara este proyecto. Por eso intervenimos, para ayudar a darle certeza al proyecto, para que los inversionistas con mucho mayor seguridad trajeran su dinero a Yucatán, para que la gente que estaba interesada en comprar una casa pudiera decir: este proyecto cuenta con todo el apoyo, vamos a invertir en el Country Club, vamos a invertir en Yucatán. Habían tres opciones: el ejido de Yaxucul, Sitpach y Chablecal. Los inversionistas escogieron Chablecal por así convenir a sus intereses, y cuando señalaron que querían esas tierras,
Así se lo comunicamos nosotros a los ejidatarios, que por cierto ya estaban vendiendo tierras anteriormente a particulares, y por decisión de ellos siguieron en este proyecto de ir pasando las tierras de propiedad ejidal a propiedad particular. Las que nosotros queríamos quedaron en manos de 4 personas, que creemos que son ejidatarios también, que fueron los compradores originales, y que posteriormente la COSEI a ellos les compró su tierra. Nosotros le aseguramos a los ejidatarios que la tierra alrededor del Country Club iba a aumentar su plusvalía, su valor. Desgraciadamente sabemos que han seguido vendiendo tierra, en la mayoría de los casos, por debajo del precio que nosotros pagamos. Como ya dije anteriormente, el ejido de Chablecal estaba vendiendo sus tierras entre 6 y 8 pesos el metro cuadrado. Ese era el precio de tierras sobre la carretera y más cercanas a la ciudad de Mérida. La que le interesó a los inversionistas estaba a 2 o 3 kilómetros de la carretera, en pleno monte, con difícil acceso, a más de 10 kilómetros del periférico de Mérida, a más de 4 kilómetros de la carretera de Progreso, que son, digamos, los 2 ejes, los vértices que le dan precio a las propiedades al norte de la ciudad de Mérida. Y se les dijo que vendieran bien y se les pagó al doble del precio, por lo menos, de lo que estaban vendiendo pegado a la carretera, a lo que estaban vendiendo la parte más cara, la que tenía infraestructura, fue vendida a la mitad del precio que se vendió terrenos que estaban a 2 o 3 kilómetros más alejados de Mérida, más alejados de la carretera a Progreso y en pleno monte, sin acceso, sin luz eléctrica, sin servicios. Entonces sí, aquí vale la pena redundar en esto. Se les compró al doble del precio que estaban vendiendo las tierras, que su valor real era mucho mayor por estar pegadas a la carretera que va a Chablecal, por contar con servicios de energía eléctrica, por ser mucho más fáciles de desarrollar. Aquí lo que buscaban los inversionistas era ellos hacer las inversiones, ellos desarrollar, y ellos construyeron un club de golf, ellos construyeron las avenidas de entrada al club de golf, ellos les dieron una gran plusvalía que en gran parte, por cierto, beneficia a los mismos ejidatarios de Chablecal, que tenían más de 1000 hectáreas alrededor de este proyecto, y que, vuelvo a repetir, les dijimos que sus tierras valían ya mucho más por el simple hecho de tener un club de golf en medio de ellas. Nosotros mismos como gobierno compramos 50 hectáreas que vendimos a casi el doble del valor de lo que habíamos comprado. Desafortunadamente los ejidatarios poco caso hicieron a nuestras palabras. La mayoría de la tierra que sabemos que han vendido, conocemos que las han vendido por debajo del precio del cual nosotros pagamos. Cuando nos demostraron que el proyecto iba en serio, era real, compramos las tierras y aproximadamente en un mes se las vendimos a los inversionistas. Compramos a 15.58 el metro cuadrado, que era un muy buen precio, y se lo vendimos a 16 pesos con 39 centavos. Pero no solo fue la venta en sí, sino había una serie de condiciones que Inmobiliaria Chablecal tenía que cumplir. O construía un campo de golf de diseño, de gran calidad, que fuera un aporte para el estado de Yucatán, o había reversión de dominio. Es decir, las tierras regresaban a la COSEI. No fue una venta de tierras para especular, para hacer un negocio con las tierras, a ver
cuando las vendes, sino que era para un proyecto específico que ha sido reconocido por propios y extraños, que es un detonante para el despegue turístico, para el desarrollo económico del estado de Yucatán. Sí, vale la pena recalcarlo. Este proyecto iba con reserva de dominio, tenía que hacerse una serie de pasos específicos, una inversión específica, tiempos para realizar esta inversión, o si no, perdían su dinero y esas tierras regresaban a la COUSEI. Compramos las tierras a un precio relativamente alto para lo que se estaba vendiendo, tierras en mejores condiciones en el ejido de Chablecal. Y las compramos específicamente para un proyecto de desarrollo importantísimo para Yucatán, que ha traído miles de millones de pesos a Yucatán. No se pretendía en ningún momento hacer dinero por parte de la COUSEI, porque además no es el fin de la COUSEI. La COUSEI es apoyar para la construcción de vivienda para los más pobres, pero también apoyar el desarrollo del estado de Yucatán, apoyar el turismo. Y el contrato estaba muy claro. Nosotros los ayudábamos a conseguir la tierra, no perdíamos dinero, ganaba dinero la COUSEI, ganaba dinero el gobierno del estado, y los inversionistas se comprometían a hacer un desarrollo donde tenían que invertir cerca de 1,000 millones de pesos e inversiones indirectas por varios miles de millones de pesos más. De hecho, este proyecto en su conjunto es el que tendrá a futuro la mayor inversión histórica en Yucatán. Y hasta el día de hoy, o hasta el día que salió esta acusación sin bases, estaba funcionando perfectamente bien este proyecto. Repito, el fin no era que ganara dinero el gobierno, pero lo ganó. En todo el proyecto le dejó 7 millones de pesos al gobierno. Solo para hacer una comparación, el proyecto tan publicitado de la repartición de zapatos del gobierno del estado es un proyecto de 6 millones de pesos. Y la venta de estas tierras le dejó al gobierno del estado 7 millones de pesos. Pero lo más importante son los miles de empleos bien pagados, son los millones de pesos que están llegando al estado de Yucatán, y es contar ya con un campo de golf de calidad mundial aquí en Yucatán. Originalmente eran 4 delitos: robo calificado, ejercicio abusivo de funciones, peculado y coalición de funcionarios públicos. Posteriormente, de forma increíble, lo cual demuestra que es político este caso, se quitó el de coalición de funcionarios públicos, que me incluía a mí y a todos los consejeros de la COUSEI. Y digo que increíblemente porque el que autorizó la venta de los terrenos, la compra y venta de los terrenos, fue precisamente el consejo que yo presidía. Entonces, si la venta está mal hecha, no la hizo José Carlos Guzmán, la hizo Patricio Patrón Laviada y todos los demás consejeros, y a nosotros se nos debería de haber acusado. Esto demuestra la ilegalidad, esto demuestra el tinte político completamente de buscar un chivo expiatorio para inventar un delito, un fraude que no existe. Y podemos analizar delito por delito, acusación por acusación. Yo primero me iría al ejercicio abusivo de funciones, que ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de que el parentesco que ellos aducen no existe simple y sencillamente. El señor Mauricio Tapa no es pariente de José Carlos Guzmán. Hay suficiente documentación que así lo refleja. Hay fallos de la Suprema Corte de Justicia que así lo demuestran, y es muy triste el papel que jugó la acusación en este caso. No menos triste, no menos grave la segunda acusación, robo calificado, que se basa, según el expediente, en que 2 secretarias, que no se dice su nombre, vieron salir a José Carlos Guzmán con unas carpetas bajo el brazo que decían Country Club, y que creen que ahí estaba un PowerPoint.
la información del country club, como si estas personas tuvieran rayos X. Pero lo más increíble es que la Procuraduría haya tomado como válidas esas declaraciones, que se hayan aceptado. Realmente es una burla al pueblo de Yucatán. Porque además, esta información hemos dicho que la tuvimos, que yo la tuve antes de comprar los terrenos, que los demás miembros del consejo sabían, cuando se estaba vendiendo el terreno, que era para construir un club de golf para desarrollar el estado de Yucatán, que iba a ser un gran detonante para el desarrollo del estado de Yucatán. Entonces, pretender que hubo ese robo de información para que el consejo no se enterara es realmente ridículo, cuando en nuestras declaraciones ante el Ministerio Público los consejeros reconocimos que sabíamos que esas tierras se estaban vendiendo para construir un country club. De hecho, nuestra defensa para vender ese precio, para no haber buscado otro tipo de desarrollo, es precisamente que se estaba construyendo un campo de golf, y que si no se construía el campo de golf, el terreno regresaba a ser propiedad de la COUSEI, a ser propiedad de los yucatecos. Después, los otros dos delitos, el del peculado y el de coalición de funcionarios, yo los pondría juntos. Peculado es desviar de su objetivo recursos o fincas o cualquier otra cosa perteneciente al gobierno. Aquí no se desvió ningún recurso, ninguna finca. En el caso específico sería una finca, un terreno. Pero hay que aclarar que el objetivo de la COUSEI es la compra-venta de terrenos, de inmuebles. El objetivo de la COUSEI, en otro punto, es apoyar proyectos productivos, industriales, inmobiliarios, turísticos, que benefician al estado de Yucatán, como es este caso. Entonces no hay ningún desvío. No existe un daño patrimonial, como quieren señalar, porque se compró a 15.58 y se vendió a 16.39. Una pequeña ganancia que le dejó dinero a la COUSEI y que permitió que este magnífico proyecto se esté desarrollando. Y por supuesto, coalición de funcionarios. Si hubiera peculado, sí deberíamos estar acusados nosotros, porque los que aprobamos la compra-venta de terreno, como marca la ley, somos los consejeros. Eso no lo podía hacer José Carlos Guzmán. José Carlos Guzmán podía negociar, podía hablar, podía llegar a acuerdos, pero los que tenían que autorizar la compra o la venta de los terrenos éramos los consejeros, que aprobamos tanto la compra como la venta de esos terrenos, que dejaron beneficios a la COUSEI, pero sobre todo, y lo recalco muchísimo, dejaron grandes beneficios para el estado de Yucatán. Por supuesto, también dejaron beneficios para los inversionistas, y qué bueno, ellos hicieron un proyecto que mucha gente venía hablando que había que realizar en Yucatán, que ya se están haciendo 4 o 5 proyectos más de ese tipo. Ojalá que no se paren por barbaridades como se están cometiendo en este momento, pero que ellos fueron los primeros que decidieron hacerlo, y les está yendo muy bien, porque arriesgaron su dinero, porque tuvieron la imaginación para hacer este proyecto, y nos sentimos muy orgullosos de haberlos apoyado. A gente que tuvo la visión para invertir, para arriesgar su dinero a un proyecto ambicioso, pero que también está resultando exitoso, porque fue visionario. A pesar de que José Carlos Guzmán está en la cárcel, a pesar de que se nos acusa de corrupción, a pesar de que la imaginación popular se deja volar, porque estaban acostumbrados que los grandes fraudes se hacían en la tierra, en la propiedad de la tierra, en la compra-venta de la tierra, la que pasaba por el gobierno, y ahí se manejaron miles de millones de pesos. Nosotros nos sentimos orgullosos de haber puesto nuestro granito de arena para lograr que Yucatán sea un estado más rico, más desarrollado. José Carlos Guzmán, la COUSEI, el gobierno del estado, no perjudicamos a nadie. Fue una operación de ganar, ganar. Ganó el ejido porque sus tierras las vendieron más caras y hoy valen mucho más. Ganaron los propietarios de la tierra porque hicieron un negocio. No sabemos de qué tamaño, pero hicieron negocio.
Ganó el gobierno del Estado porque recibió ingresos extraordinarios. Están ganando los inversionistas, pero sobre todo está ganando Yucatán. ¿Quiénes se pueden sentir perjudicados? Yo diría, primero en tiempo, los especuladores, los que estaban acostumbrados a comprar a $1 el metro cuadrado de tierras, al estar comprando en tierras mucho mejores, mucho más caras que las del Country Club, las estaban comprando a 5, 6, a lo mucho a $8 el metro cuadrado, y resulta que 3 kilómetros atrás, en pleno monte sin servicios, se vende a 14, 15 pesos el metro cuadrado, y se le paga al ejido estas cantidades, pues seguramente se sintieron perjudicados. Se sintieron perjudicados porque entra un proyecto de desarrollo donde va a haber un campo de golf, donde la tierra empieza a valer más, y empiezan a abrir los ojos mucha gente a decir, oye, ¿por qué voy a comprar tan caro donde no me están dando ni un servicio? Y aquí estoy comprando a 1,000, 2,000 o 3,000 pesos, pero tengo un campo de golf, estoy en un desarrollo del primer mundo completamente. Pero sobre todo se sintió perjudicado, y lo estamos viendo el día de hoy, es el gobierno del Estado. Número uno, porque proyectos como esto demuestran lo que se hacía antes. Durante 30 o 40 años anteriores, desde los años 70, 80, los 90, se dedicó a quitarle a los ejidatarios, a sus verdaderos dueños, la tierra, a pagarles miserias o a no pagarles, como pasó con el ejido de Chuburná, con el ejido de San José Tecó, con el ejido de Izincap, que proyectos como la planta de agua potable Mérida 2 no se le habían pagado a sus propietarios, como el tecnológico de Mérida, expropiado hace 50 años, no se le había pagado a sus propietarios, y fue mi gobierno el que tuvo que pagarlo. Y por supuesto, una campaña de persecución política, una campaña de daño de imagen al gobierno del Estado anterior. Creemos que eso es lo principal que mueve este caso, porque la verdad va a salir, y va a salir de que esto es simple y sencillamente persecución política. El tema de las tierras fue algo siempre muy revisado. Sabíamos que en gobiernos anteriores, en la compra-venta de las tierras, se habían hecho muy, pero muy jugosos negocios de particulares, de políticos, no al servicio del Estado. Por eso tuvimos siempre mucho cuidado y quisimos que el uso de las tierras del gobierno fueran para el desarrollo de Yucatán y para el beneficio de la gente. Un ejemplo, Altabrisa, que el gobierno anterior al mío había pretendido vender en 160 millones de pesos, es decir, a 100 pesos el metro cuadrado, nosotros lo vendimos en más de 500 millones de pesos, a cerca de 300 pesos el metro cuadrado. Y no lo vendimos nada más por venderlo, se hicieron proyectos de desarrollo, no se buscó nada más quién pagaba más, sino buscamos que fuera un nuevo subcentro urbano de la ciudad de Mérida para ampliar el crecimiento de Mérida y no solo fuera sobre el paseo de Montejo. Y hoy vemos Plaza Altabrisa, vemos el Hospital de Alta Especialidad, vemos Star Médica, vemos distribuidora de automóviles, vemos que ya es un nuevo centro de desarrollo para Yucatán. Lo mismo hicimos con el desarrollo de Ciudad Cauquel, y así fuimos buscando que los terrenos del pueblo, que los terrenos del gobierno del Estado, sirvieran para el desarrollo urbano, sirvieran para darle ingresos al gobierno y, por supuesto, también fueran detonantes de desarrollo, que sirvieran para toda la sociedad. Eso fue un gran cambio muy, muy importante que realizamos. Y al mismo tiempo que buscábamos detonar desarrollo con estos proyectos, cuidábamos muy bien cada metro que se vendía de la tierra. Yo puedo decir que Patricio Patrón Laviada no tiene un metro de tierra en Yucatán, quitando esta casa, que es casa de todos ustedes. El resto es pura mentira, pura vacilada. Si alguien hizo mal uso, si alguien vendió un metro de tierra a mala vida, será unos cuantos metros, y lo invito al ciudadano, invito al que nos está oyendo, que nos está viendo, que denuncie, porque grandes fraudes se hicieron con la tierra y luchamos fuertemente en mi gobierno para que esto
no se repitiera. Y estamos casi seguros que esto no se repitió. Que estamos seguros que, como el caso del Country Club, vamos a demostrar las falsedades de las acusaciones, de que no hubo un peso por ningún lado, que se hizo de buena fe, se compró a un buen precio a los propietarios y se les vendió a un mayor precio a los inversionistas, que ahí está el proyecto, y que si se dice que si los inversionistas actuaron de buena fe, pues también el gobierno actuó de buena fe. No hay manera de decir que hubo dolo de un lado y del otro no. Eso es una falacia, esa es una vergüenza que se hagan comentarios de ese tipo. Y estamos abiertos al escrutinio público, estamos listos para demostrar quién miente en este caso, quién está engañando al pueblo de Yucatán. Nosotros no entramos a cacerías de brujas. Nuestro compromiso era construir un nuevo Yucatán, pero por supuesto teníamos que revisar lo hecho por el gobierno anterior. Desgraciadamente nos dejaron muy poca documentación, muy poca información. Más era lo macro, era lo de actas de consejo, desvíos de recursos indebidamente de un área a otra, fue lo que detectamos. Lo del manejo del dinero, pues no teníamos casi información, pero aún así detectamos algunos casos muy claros, muy específicos. El caso de las bicicletas chinas, unas bicicletas que se había pagado un dinero, varios millones de pesos, y nunca habían ingresado estas bicicletas, que se había pagado varios millones de pesos a bodegas en Miami por un producto que no pertenecía al gobierno del estado. Pues ahí claramente había un delito y presentamos la denuncia, y desgraciadamente en ese caso, como otros muchos, cerca de 20 o 30 que al final de cuentas, entre funcionarios públicos estatales y presidentes municipales, que nos denunció el Congreso y que se comprobó fehacientemente que había delitos, desafortunadamente el Poder Judicial nunca nos obsequió, como se dice en la jerga legal, las órdenes de aprehensión. Siempre señaló que no había delitos, donde nosotros veíamos claramente que había delitos, como el caso de las bicicletas, donde cerca de 15 o 20 millones de pesos habían salido de las chequeras del gobierno del estado, de los recursos públicos, y nunca había ingresado nada en beneficio, una contraparte en beneficio por ese dinero que había salido al extranjero. Y así podríamos hablar de muchos casos, de muchos alcaldes, y desgraciadamente nunca encontramos respuesta y eco en el Poder Judicial. Hoy vemos totalmente diferente, que hasta arraigos, que por cierto el caso del arraigo es muy especial, porque se hace casos extraordinarios, no cuando tienes toda la documentación para investigar, y puedes investigar lo que quieras, no tienes por qué arraigar a alguien, que es un proceso extraordinario cuando tienes a alguien detenido infraganti y crees que tienes más pruebas contra él, pero que no tienes tiempo para prepararlas en las 72 horas de la detención, pues pides un arraigo. Pero cuando tienes toda la información, cuando las personas están acá y dicen estamos acá y no sabes a quién están investigando, pues realmente el arraigo es una clara muestra de presión, de amenaza, de golpear al contrario y por supuesto también de golpear a la sociedad con la ilegalidad. En este caso vamos a seguir luchando para demostrar que mi gobierno se actuó con limpieza, que pudimos haber cometido errores, pero lo que no estamos dispuestos a aceptar es que con mentiras, con engaños, se pretenda acusar a gente inocente, se pretenda tener en la cárcel a gente que sirvió honestamente a Yucatán y a todos los yucatecos. Aquí estamos, lo hemos dicho muchas veces, no nos vamos a ir a ningún lado, estamos para responder. Le hemos ofrecido al gobierno del estado ir las veces que se nos llamen para aclarar cualquier duda. Nunca se nos ha llamado, pero seguimos en disposición de aclarar cualquier duda y por eso comparecimos ante el Ministerio Público a contestar las preguntas que quisieran, pero ojalá se nos llamara más directamente de las oficinas, porque ahí podríamos explicar todo. Pero lo que sí es inaceptable es que se inventen pruebas, se diga que hay gente que tiene
vista de rayos X para ver que había un PowerPoint en una carpeta, que se diga en un avalúo referenciado que las tierras valían 170 pesos, cuando hoy hay tierras allá que se están vendiendo 80, 70 o hasta 40 pesos. Cuando hay avalúos de la época que marcan que las tierras valían 14, 15, hasta 7 pesos en zonas más caras, más cercanas a Mérida, más cercanas a las carreteras. Entonces, nosotros, nuestro principal compromiso tiene que ser con la verdad, demostrar que actuamos de buena fe, que procuramos servir a la sociedad yucateca y que pues no vamos a dejar que se nos enlode en actos de corrupción que no cometimos. José Carlos Guzmán tiene todo mi apoyo porque confío en él, por eso lo nombré, pero sobre todo porque sé que en este caso específico se actuó clarísimamente, se informó en su momento. Se puede leer el Diario de Yucatán del mes de agosto del 2005, donde antes que se haga la operación ya se informó a qué precio habíamos comprado, a qué precio estábamos vendiendo y para qué estábamos vendiendo. La gente no es tonta. Si hubiésemos estado vendiendo 10 veces por debajo del valor de las tierras, en ese momento nos hubiesen reclamado. Ahí tiene una gran ventaja la transparencia. Nosotros informamos en su momento lo que estábamos haciendo y la sociedad lo supo, lo conoció y nunca hubo una sola queja porque estuviéramos vendiendo muy bajo el precio del terreno. Fue 2 años después, cuando el proyecto ya era todo un éxito, cuando estaban vendiendo a precios que jamás imaginaron los mismos inversionistas, porque nos lo han platicado, es cuando gente envidiosa, gente corrupta, ahora quiere enlodar lo hecho por el gobierno del Estado y lo logrado también por inversionistas. Y esto realmente es muy triste para Yucatán que esté sucediendo algo así.